Hola, ¿cómo está nuevamente? Eh, bueno, este es el primer video que vamos a transmitir por parte de CISUS. Mi nombre es Carlos Sánchez Sí, yo soy Erendira Morales. y el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la arquitecta Elizabeth. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. ¿Te podemos decir Liz? Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, como saben o posiblemente no sepan, pero nosotros somos parte de CISUS. En CISUS estamos enfocados en lo que es el aprovechamiento de ecotecnologías para la integración de sistemas sustentables. Liz, no sé si quisieras apoyarnos un poquito con tu presentación. Liz es arquitecta, pero está muy enfocada en lo que es el desarrollo sustentable. Sí, desde hace varios años bueno, hace muchos años me dediqué todo lo que era ingeniería civil. Después me enfoqué a todo lo que es el activismo, los consejos de urbanismo, y entonces de ahí ya es una retroalimentación diario con temas de urbanismo, sostenibilidad y todo lo que nos haga resilientes y enfocados al amortiguar un poco el cambio climático, ¿no? Y en eso estamos. Bienvenida. Ella es ingeniera en energías renovables. ¿Quisieras presentarte? Bueno, pues eso, estudié Ingeniería en Energías Renovables y justamente di concisos porque compartimos pues esta visión de que a través de bueno, del aprovechamiento de los recursos pues podemos llegar a pues generar un cambio positivo, ¿no? Ya sea en el medio ambiente, en la sociedad y económicamente hablando. Correcto. Este, bueno, pues el día de hoy quisiéramos tocar un tema eh, que es el aprovechamiento del agua. Como todos se han dado cuenta durante estas últimas semanas, pues la cantidad de precipitación que hubo en la República fue considerablemente alta. Tiene sus cosas excelentes, sus puntos buenos. Tenemos las presas, la mayoría de ellas llenas, pero como también se han dado cuenta, pues ha habido situaciones desafortunadas y lamentables en muchos estados. No creo que todas estas se puedan combatir con lo que sería el aprovechamiento del agua pluvial, que es algo que vamos a tratar de tocar en la transmisión, pero sí nos podría ayudar bastante a paliar este problema. Liz ha participado en el desarrollo y revisión de planes de desarrollo urbano, ¿verdad, Liz? No, No, oh, en perdón, eso no. por favor. Sí, no, en eso no. Lo que estuvimos mucho fue casi más de un año haciendo la ley estatal de aguas en el estado de Querétaro. Nos costó mucho tiempo, esfuerzo, para que al final se hiciera para atrás esa ley. No la encuentran en la legislatura, pero fue un trabajo muy descubridor, porque si cada estado tuviera la adecuada gestión y manejo del agua, otra cosa sería México. Tenemos un territorio enorme de oportunidades. Por ejemplo, lo que es Países Bajos es un territorio muy pequeño, en donde la gestión del agua de verdad que nos deja impresionados. El ganarle terreno al mar, igualmente, ¿no? Entonces, no hay voluntad política y no hay es decir, no hay esa voluntad tampoco del ciudadano. Y en estos casos debería de empezar aquí en México por el ciudadano. Si empezamos por los ciudadanos, creo que esto podría permear mucho y la cultura del agua sería otra, a dejarlo al Estado, porque el Estado no va a hacer nada, ni los municipios menos, ¿no? No, Yere, como lo hemos platicado en otras ocasiones, sí parece ser que es muy bueno trabajar de abajo hacia arriba Ujú. Sí, sí. en tantas cosas. El otro día platicábamos respecto, por ejemplo, los hábitos de consumo, ¿no?
Realmente si le echamos toda la culpa a las grandes corporaciones, que sí tienen una gran responsabilidad, eso es innegable, pero por hacer eso dejamos de ver nuestra responsabilidad como consumidores, pues estamos equivocados y ellas realmente responden a nuestros comportamientos de consumo. Ujú. Sí, así es. No, y por ejemplo, lo que digo es, y en México, Latinoamérica concretamente es diferente, ¿no? Europa, Asia obedece a gobiernos, no por decir autoritarios, pero sí son autoritarios, ¿no? Mis leyes se hacen así y así y así, y la sociedad va siguiendo plenamente los pasos, pero Latinoamérica no. O sea, tenemos que empezar a educarnos cada quien desde sus casas y educar a los que tenemos cerca, ¿no? Porque no hay ningún cambio. México está, ahora sí que en lo más triste, porque desde abajo se ha venido permeando la corrupción. Entonces, si empezamos desde abajo a educarnos y a concientizarnos, creo que esto tardaría años, pero podría ser. Yo creo que es la única forma, ¿no? En Latinoamérica de empezar a cambiar. Correcto. Eres dentro de las muchísimas cualidades que tiene, Ujú. una de ellas, de esas tantas, es pues tu cultivo de plantas que son, Sí. bueno, la mayoría son endémicas de aquí de la región, si no me equivoco, y aparte tienen un consumo muy bajo de agua, ¿verdad, Ere? Sí, bueno, tengo varias que son endémicas de la región y justamente seleccioné que fueran suculentas que la mayoría se adaptan a las condiciones climáticas, que es mucho sol y poca agua, ¿no? Entonces, Y, justamente esto. y eso, bueno, quería preguntarte y preguntarles a ambas si pudiéramos, digo, no creo que estemos inventando el hilo negro, Ujú. pero no está de más platicar de algunas buenas costumbres y buenos hábitos de consumo. Eh, Siento que tener jardines y campos de golf a lo bruto, en un estado con un equilibrio hídrico tan delicado, es irresponsable. Y queremos poner las plantas que nos da la gana porque se ven bonitas, pero no pensamos en lo que va a ser su consumo de agua, ¿no? Y es por puro ornato. Así Sí, es. sí, sí. Platícanos un poco de lo que haces, Ere, con las plantas. Pues bueno, o sea, no me dedico como tal al paisajismo, yo tengo aparte mi propia empresa de venta de suculentas y a través de ellas pues también trato de educar cómo debemos de cuidarlas y justamente pues va mucho a esta parte de ser responsables con el consumo que tenemos de recursos, en este caso pues el principal es el agua, ¿no? Que es justo la ventaja de las suculentas. Y pues yo creo que más que tener en cuenta esta parte, creo que es importante contemplar qué es lo que tenemos actualmente. Tengo entendido que, por ejemplo, pastos que se traen de otros lados, pues obviamente no están adaptados a las condiciones, vamos, de aquí de Querétaro. Y digo, desconozco las variedades de pasto que hay, pero tengo entendido que pues sí, vamos, crece un cierto, pues, ¿qué sería? Pues ciertas plantas que son de cubresuelos de aquí de Querétaro que pues podríamos tener, vamos, que si los cortas pueden pasar tal cual como pasto y están adaptadas a las condiciones climáticas. De aquí es lo que platicaba, ¿no? O sea, porque si tenemos una planta que no es de aquí, va a ser mucho más complicado tenerlo en condiciones simplemente del sol, porque llega a ver como, vamos, se maltratan, pues. Entonces, ahí como que metemos todavía más procesos que tenemos que llevar en cuenta respecto a sus cuidados, respecto a mayores abonados, más demanda de agua y todo ese tipo de cosas que, bueno, al final de cuentas, como sabemos, pues también llega a contaminar el agua que tenemos. Correcto. Me parece que por un terreno de 5 por 5 metros de césped, no les estamos diciendo a todos que quiten sus jardines de un día para otro, pero la Organización Mundial de la Salud estima que se ocupan aproximadamente de 200 a 250 litros de agua al día. Imagínense, la misma asociación calcula que los requerimientos de agua de una persona al día para lo que es su consumo y su higiene ronda los 100 litros de agua. O sea, estamos hablando de que un cuadrito de 5 metros cuadrados se lleva más del doble de lo que ocupa una persona.
Entonces, sí es algo que los cambios abruptos muy frecuentemente no funcionan, pero aunque sea poco a poco, tenemos que ir viendo más hacia una arquitectura y a un consumo de agua mucho más sustentable. ¿Hay algo que quisieras compartirnos, Liz? Eh, el problema viene de que estamos tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Desde que ellos hicieron sus viviendas con un gran jardín, con un auto, garage, o sea, un espacio, un cuarto para un auto, o sea, desde ese momento empezamos a copiar. Copiamos eso, copiamos lo que son los bulevares, las avenidas grandes, los carriles. Entonces, hemos replicado todo lo que Estados Unidos ha hecho y entre esos está el tener ¿cómo se llama? Un pasto verde, ¿no? Entonces nos cuesta muchísimo la sostenibilidad de eso, ¿no? ¿Y cuántos años no vimos que regaban el pasto y aparte lavaban con manguera las banquetas, ¿no? Se dice que el 70% del agua potable lo ocupa la agricultura, el 20% la industria, eh, la que se desperdicia y nosotros nos quedamos todos los de las ciudades con el 10% del agua potable de una localidad, ¿no? Pero, repito, toda la que se desperdicia nunca se vuelve, como ya no se hace el ciclo que debe de hacer el agua, pues se va al caño, ¿no? Entonces, aquí hay un detalle y precisamente tiene que ver con la ley. Se dice que el 70% lo ocupa la agricultura y muchos de los pozos en Querétaro dicen que son de agricultura, pero ¿cuántas veces no vemos que salen pipas de esos lugares que son para agricultura? Y vienen a dotar de agua, ahorita lo vimos con la sequía, bueno, no con la sequía, con el desabastecimiento que hubo de agua. Esas pipas venían de lugares que no están sembrando y que se dedican a decir que es agua para agricultura. Por eso las concesiones, por eso la CEA no quiere dar su brazo a torcer, por eso quiere seguir concesionando. Ese es un grave problema. Entonces, no es que no haya agua, sino que hay muchos intereses. Sí es cierto que se desperdicia, pero de nada sirve de que 5 o 10 personas esté ahorrando agua y el 90% de la población no lo haga. También pasa con las fugas de agua. Uno llama y hay veces que pasan semanas y las fugas ahí siguen. Entonces, no es tanto el agua que ocupamos, es más el proceso de corrupción que hay detrás de cada lugar donde Organismo. Ajá, así es. Entonces, pues es fuerte el tema, pero a veces las personas no se dan cuenta y con un mensaje de que ahorre el agua, no la desperdicies, pero todo ese 70% que se desperdicia, ¿a dónde va a parar, no? Sí. No hay mucho que diga uno en la ciudad de Querétaro, se está ocupando el agua para lo que es sembradíos, ¿no? No, no es cierto. Se ocupa para venderla y venderla hasta 1000 veces más. Entre más, tenemos que ser más participativos definitivamente para en conjunto o por separado, pues presionar más cualquier denuncia que sea necesaria, ¿no? La apatía de los ciudadanos, la apatía que creo que nos ha caracterizado, no a todos seguramente, pero a muchos mexicanos, es lo que le permite y fomenta en los gobiernos y en los funcionarios, pues la misma apatía y la ineficacia, la ineficiencia y la corrupción. Así es. Y bueno, desde nuestra trinchera, ¿qué buenos consejos les podríamos dar a las personas para lo que sería el uso del agua o el no uso de agua? Bueno, empiezo yo. Como decíamos al principio,
pues la cantidad de agua que estuvo cayendo fue mucha este año, que bueno, pero también esta agua pues crea muchos problemas. El otro día, Liz, nos platicabas un poquito de los efectos de la lluvia una vez que está urbanizado un espacio, ¿no? Pero bueno, todo el agua que antes se filtraba hacia el subsuelo a rellenar, por ejemplo, los mantos freáticos, cuando estos metros cuadrados de superficie ahora los llenas de construcción, de cemento, de pavimento, de calles, construcciones, etcétera, pues toda esta agua, en vez de filtrarse, pues cae a los drenajes, a las calles y se va escurriendo hacia otros canales pluviales, muchas veces insuficientes para transportar mucha agua en poco tiempo, y acabamos teniendo inundaciones, destrucción de patrimonio, eh, muertes y otras cosas desafortunadamente, ¿no? Y esto viene por otro tema, que es un poco el crecimiento desorganizado de la mancha urbana, y también viene un poco de la mano con lo que es nuestro desaprovechamiento del agua pluvial. El agua pluvial viene relativamente limpia y lista para usarse. Siempre es necesario hacerle un proceso de filtrado muy básico y tal vez un poco de clorado para que no tenga algún microorganismo ahí patógeno, más que de la lluvia, de lo que se podría contaminar donde cae, pero es agua que está limpia. ¿Qué pasa? Cae a la ciudad, cae hasta las calles, cae a las casas y se contamina de forma inútil con diferentes cuestiones, con basura, con aceites, con combustibles, con otro tipo de químicos que hay contaminando nuestras ciudades, y esa agua queda inmediatamente pues inutilizada para ser consumida, al menos de manera para servicios de limpieza básicos, de forma inmediata. Causa todas estas calamidades y después tenemos que volver a bombear esa agua de donde escurrió, otra vez de regreso hacia las ciudades y a los centros de distribución. Antes hay que potabilizar otra vez esta agua y ahí estamos haciendo un desperdicio de recursos, de energía, energía que tiene una huella de carbono y pues causando desabasto de agua, ¿no? Entonces, el aprovechamiento del agua pluvial es fundamental, creo yo, independientemente de lo que hay que corregir en los aparatos burocráticos y ingenieriles y operativos de la Comisión Estatal de Aguas y de cualquier comisión administradora de este recurso. Tenemos que empezar por aquí. Todos podemos captar agua. Les voy a compartir rápidamente mi pantalla. No sé si esto se vaya a ver en el video o no. Si alguien más quiere compartirla, por favor, me avisa, ¿eh? Por ejemplo, las pautas de pluviosidad en cada estado son diferentes, ¿no? Por obvias razones. En Querétaro, el promedio de milímetros de lluvia por metro cuadrado va variando según los meses y pues todos tenemos techumbres y áreas en las que llueve, ¿no? Sí es importante mantenerlas limpias. Pero, por ejemplo, un lugar que tenga un factor de 200 metros cuadrados de agua y que tuviera 4 personas que vivan en esa casa, prácticamente estamos hablando de que tendrían acumulado de agua al año. Deja ver aquí la suma. 138,000 litros de agua pluvial que podrían utilizar, pues para el lavado de ropa, para el lavado del carro, para lavar los platos, para las descargas sanitarias, y toda es esta agua potable que provee la Comisión Estatal de Aguas, aquí en Querétaro es la Comisión Estatal de Aguas, que no serían necesarios que proveyera la Comisión Estatal de Aguas. Entonces, imagínense todo lo que podríamos lograr con un sistema de aprovechamiento de agua. Pero no es lo único. Hay muchos hábitos de consumo que podríamos fomentar también, como por ejemplo
usar aguas jabonosas para descargas sanitarias, usar aguas jabonosas para el lavado, para el riego de los jardines si es que los tienen. No quisiera hacer un monólogo, o qué otros que se les ocurre. No, de hecho, allá hay un desarrollo en el pueblito, que ya tiene las aguas grises para bueno, para el área verde. Hay muchos desarrollos que ya están haciendo uso de estas obvias Qué bueno, ¿no? tecnologías. Sí, eso es bueno. Pero hay muchas. De hecho, el otro día tuvimos un programa aire, ¿te acuerdas? En Chinampa, que decían que de las casas, de todas las casas del centro histórico de Querétaro, eh, el 95% de ellas no tenía el drenaje pluvial separado del residual, ¿te acuerdas? Creo que no se te escucha, Ere. Ahora sí ya. Sí lo recuerdo y que, bueno, en general, como últimamente sí ha ido esta tendencia justamente de separar, ¿no? Las aguas grises de las aguas negras. Y pues obviamente, como lo que mencionabas, ¿no? Esto ayuda a cortar los procesos para poder obtener de nuevo agua potable. Ujú. Claro. Eh, Liz, ¿habría algo que quisieras compartirnos? No sé si tenías por ahí una presentación o un videíto o algo. Ah, pues nada más comentar que, pues desgraciadamente le hemos quitado al agua su ciclo, ¿no? En lugar de llevarlo lo que es naturalmente, en donde el, el ciclo comienza con la evaporación del agua de la superficie, se eleva, luego tiene un aire húmedo, se enfría, el vapor se transforma en agua. Y eso es llamado condensación. Luego se forman nubes y luego ya cae la precipitación. Ujú. Pero ¿a dónde cae la precipitación? Pues a losas de concreto, de cemento que no permite que se permee, ¿no? Entonces, pues solamente, aunque tengas 4 metros cuadrados de área verde o si tú quieres, de un poco de tierra, porque en Querétaro se da eso, ¿no? Que dicen, es que Peña Colorada está desértico. Pues así es Querétaro, no busques Sí, encinos, ¿no? sí, Entonces, claro. nunca se va a dar pinos y abedules y pasto verde en Querétaro, pues no. Entonces, búscate, como dice Ere, plantas endémicas, plantas que no tomen tanta agua, hasta ayudas a las abejas. Por ejemplo, hay una que se llama Rocío, las abejas llegan, aquí en la casa tengo como de 6 metros cuadrados y le puse toda esa rocío. Es una que tiene una florecita rosa y no Sí. necesita agua. Entonces llegan las abejas, yo creo que tengo haciendo un rato, cerca de 50. Van y vienen, ¿no? No pican, no hacen nada, ¿no? Entonces, pues da gusto de que digas, por lo menos en la ciudad, sí se deben de hacer cosas sostenibles, porque imaginemos que ahorita están ocupadas las ciudades por el 59, 65% de los seres humanos. En el 2050, el 90% yo creo que va a llegar a las ciudades. Entonces, tenemos que hacer cosas que de verdad ayuden a la naturaleza en ellas y que las ciudades sean sostenibles, ¿no? Y bueno, no sé, tengo un video, lo paso, son como 2 minutitos. Ajá. Aquí se ve cómo cuando se pavimenta, cómo llega, lo podemos ver como un dren y cómo llega, ¿no? Adelante, estás habilitada para compartir si lo deseas. ¿Sí se ve? Dice que has comentado a compartir pantalla, pero todavía no. Se ve una pantalla negra.
Bueno, mientras empiece el video que nos quieres compartirles, pues yo efectivamente coincido con ustedes en esos consejos. Ah, mira, ahí está, me callo. Bueno, aquí vemos que está cayendo el agua en los dos lugares. Uno tiene menos árboles y en el otro está muy denso de árboles, ¿no? Entonces, pues tú creas un dren y dices, es que el dren me va a captar el agua. Nunca va a ser suficiente Suficiente. los drenes, ¿no? Entonces, pues es mejor dejar las áreas verdes, las áreas que son en donde son como esponjas para las ciudades, ¿no? Y no lo puede compartir nada más pero bueno, ese es el videito. Y entonces, pues sí, nunca va a ser suficiente, así creen drenes de 2 metros de alto por 2 de ancho, ¿no? Y más con el cambio climático. Entonces, sí es necesario crear una cultura desde la casa y también hacer entender a la gente que no porque te pavimenten y no porque te pongan drenes, ya nunca te va a pasar nada. No. Las ciudades se tienen que hacer sostenibles, tenemos que empezar a cambiar nuestra manera hasta de poner el pavimento, que no sea ese pavimento que impide que se infiltre el agua. Entonces, pues hay muchas cosas que cambiar, ¿no? Entonces, pues si se empieza por la casa, pues qué bueno. Correcto. Ujú. Creo que nos quedan 10 minutos nada más. No sé si tú también nos quisieras compartir algo al respecto, Ere. No se te oye. Creo que tienes tu micrófono en mute. Listo. Es que he estado yendo y viniendo porque mis perros andan muy escandalosos. Bueno, yo concuerdo con ustedes respecto a que es mucho más factible empezar con lo micro a con lo macro, porque claro, pues lo macro involucra a más personas y pues lamentablemente sí hay un cierto manejo ahí un poco extraño, ¿no? Sin entrar en detalles. Entonces, pues yo creo que es bueno invitar, pues en general a hacer un análisis primeramente de nuestros consumos, ¿no? Porque hay veces que decimos, ay, pues dejo ahí la regadera 3 minutos, en lo que calienta, pues que el agua corra, ¿no? Entonces, pues sí, más que yo decirles, y utilicen este producto, y sería bueno esto, creo que es importante hacer un análisis de en qué punto podemos recortar, qué nuevos hábitos podemos agregar, qué cosas podemos reutilizar respecto al agua, que sean mucho más fácil, ¿no? En esta parte y pues sí, creo que en sí, o sea, yo creo que como el punto de que siempre toco, lo de las 5 R's, si puedes rechazar, recházalo, si puedes reducir, mucho mejor, si puedes reutilizarla, todavía mucho mejor, reciclarla, pues qué bueno, y pues si no, pues reintegrarlo en la tierra, espero que ahorita en cuanto se publique el video, igual les agrego ahí un link de una guía que es justamente para agregar aguas grises, que es el agua que sale de la lavadora, para que lo puedas agregar a las plantas y hay plantas que obviamente se benefician más de ciertas condiciones, para que si quieren darle ahí una ojeada. Las personas que ven este video muy seguramente no habrán visto algunas de las transmisiones que hicimos al respecto de las 5 R's, porque platicas de las 5 R's enfocado al agua así rapidito. Bueno, porque, bueno, en general las 5 R's justamente como que llevan a esta parte de hacer un análisis de nuestro consumo para ser un poquito más responsables justamente con esta parte. La primera es la de rechazar. Si no, si de verdad no me pesa en mi vida y hace un cambio, pues entonces hay que rechazarlo. Si no puedo rechazarlo, entonces voy a tratar de reducirlo hasta llegar al punto de rechazarlo. Y bueno, si no puedo reducirlo porque de verdad lo necesito en mi vida, entonces lo utilizo y veo la forma de reutilizarlo, ¿no? Ya si no vi cómo reutilizarlo, pues bueno, voy a investigar para ver cómo es, cómo puedo reciclarlo. Y creo que este es un punto súper importante para el análisis del consumo, porque veo ahí si de verdad lo que estoy consumiendo se puede reutilizar, bueno, sí se le puede dar como un segundo uso o en verdad estoy generando basura, ¿no? Que bueno, en el caso del agua sería muy complicado que simplemente se volviera basura, ¿no? A menos que llegáramos a procesos químicos muy complicados para hacer la separación. Pero el H2O es H2O. Sí, 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 claro. De ahí sigue, a ver, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y por último reintegrar, que va más enfocado a esta parte de reintegrar todos nuestros residuos orgánicos a la tierra, porque pues obviamente esos no pueden entrar en ninguna de las otras
cuatro R's. Entonces, pues yo como que invitaría a esa parte de hacer el análisis y justamente traigo ahí la pregunta para Liz. ¿Crees que nosotros como sociedad, respecto a todo lo que se recabó para hacer no recuerdo si era ley o norma, la que nos platicabas que lamentablemente no llegó a publicarse, La ley de aguas. Sí, ley ajá, de aguas. que nosotros como consumidores sí estamos preparados como para hacer este consenso, para obligar pues, a las autoridades a hacer pues por lo que entiendo ahorita es bueno, para empezar, pues Querétaro estamos un poquito mal distribuidos, ¿no? En aguas. Entonces, para hacer como este consenso de hacer una mejor distribución, un mayor aprovechamiento o esta parte, o bueno, en caso de que no, ¿qué se requeriría como consumidor o qué crees que nos falta para impulsarnos y llegar a este nivel como de conciencia, digamos así? Pues en la ley general, en la ley general de asentamientos humanos, como en todas las leyes, bueno, la menciono porque es la más importante, Sí. todas dicen que hay que crear la cultura pues, de la conciencia, ¿no? Entonces, lo que pasa que no se aprovecha, o sea, como comisiones del agua, las autoridades, pues si no tienen por qué estar educando a las personas, dicen, pues a mí qué, ¿no? Nada más te lanzo un mensaje de no desperdicies el agua y ya. Entonces, pero cuando el ciudadano empieza a exigir que quiere sus derechos, yo creo que va a empezar también el Estado a impulsar eso de, bueno, entonces mira, el agua la debemos tratar así, así, tú debes hacer esto y esto. Yo creo que es recíproco, ¿no? Pero de que estamos capacitados, yo creo que sí. Y hay algo básico aquí que debería de empezar Querétaro ahora sí que el principio. El día que el Estado diga, o bueno, los municipios, de ellos es el agua, pero se la dieron al Estado, se la dieron a SEA, ¿no? El día que los municipios y el Estado digan, ok, vamos a hacer una ley estatal de aguas, el primer principio tiene que ser que el agua es un derecho humano. Entonces toda la gente se va a sentir, bueno, es mi derecho tener agua. ¿De dónde voy a sacar el agua? Y entonces sí, todas estas ecotecnologías que hay, todos la vamos a empezar a utilizar. ¿Por qué? Porque es un derecho el agua y porque al Estado no va a poder abastecer de agua, ¿no? Entonces, por eso tampoco dicen, bueno, es un derecho humano el agua. Es ahí el problema, ¿no? Porque imagínate ahorita que nos quedamos sin agua, varias colonias fueron hasta 15 días. Tú tenías como derecho internacional a tener 5 litros diarios por persona. Entonces, si cada quien hubiera tenido en su casa ese, aunque sea una gotita, pues bueno, muchos problemas se hubieran solucionado y nadie se quejaría, ¿no? Pero pues bueno, alguien acapara el agua y no le conviene que el ciudadano esté exigiendo ese líquido, ¿no? No, y Pues bueno, si las cosas siguen como se predice, pues el agua va a tener un precio exorbitante si no es un derecho humano. así es. Va a haber negocio, ya saben que el negocio siempre mal motiva a las personas a veces y causa pues estragos, ¿no? Entonces, pues infórmense, hay muchas formas de hacerlos, hay muchos hábitos buenos que se pueden hacer, plantas endémicas del ecosistema de la región en la que estás, consumen el agua que hay posibilidad de que caiga del cielo naturalmente, no gastar el agua a lo tonto, el agua que usen de su lavado de ropa, de su lavado de trastes no porque lleva muchas grasas, pero lavado de ropa yo creo que sí se puede usar para regar, bañarse brevemente, tengan un sistema de acopio de agua pluvial, lo pueden comprar con varios profesionales seguramente, y si no, ustedes mismos también lo pueden hacer en casa. Hay muchas formas de hacerlo, es plomería básica prácticamente. Lo más caro es el tanque de almacenamiento si es que lo quieren bajo tierra. Si se quiere a nivel de piso también se puede usar. Y toda esta es agua que pueden utilizar para su lavado, para sus duchas,
para el lavado de trastes. Y vaya, es una forma más de contribuir y si lo hacen, pues presúmanlo, ¿no? Porque esa es la mejor forma de que otras personas quieran seguir sus hábitos de consumo y aprovechamiento. Eh, Prácticamente se acabó el tiempo que teníamos de esta sesión. Ujú. Muchas gracias por el tiempo y en unos minutos más se los comparto. Ok. Gracias, buenas noches. Que estén muy bien. Bye.